Bien, vamos a intentar poner texto en una superficie curva. Y en una superficie plana pues es bastante sencillo porque, bueno, yo podría tener aquí pues este cubo, podría coger este texto, lo podría rotar 90 grados y, bueno, directamente lo pongo encima de mi texto, lo puedo subir y la verdad que quedaría pues bastante bien, bastante sencillo, y luego al final pues podría cogerlo todo, agrupar y ahí tendría mi figura, ¿no? Cuando es un texto curvo, pues esto es un problema, y es un problema porque si quiero hacer lo mismo, pero vamos a desagrupar esto, si quiero hacer lo mismo pero lo quiero hacer con un cilindro, ¿qué problema voy a tener? Bueno, pues el problema es muy sencillo, y es que el cilindro es curvo pero el texto es plano, entonces lo ponga como lo ponga pues nunca va a terminar de quedar bien. Bueno, pues vamos a hacer cómo hacer esto, lo vamos a borrar todo, suprimir, y lo primero que vamos a hacer es colocar un cilindro, que es con el que vamos a hacer la prueba. Lo colocamos aquí, lo podemos hacer todo lo grande que podamos. Yo le voy a poner, por ejemplo, pues 40 de alto, creo que es suficiente. Siempre lo podéis modificar pinchando aquí, cambiando el número y hacerlo por lo que queráis. Y para hacerlo proporcional, pues lo que tenéis que hacer es pinchar en el cuadrado con Shift pulsado, y entonces se va a hacer grande o pequeño, siempre manteniendo las mismas proporciones, ¿no? Bueno, vamos a dejar a 40, vamos a poner el texto, y en el texto, de momento lo vamos a dejar tal cual, y luego si veis que os funciona, pues lo perfeccionáis con el texto que queráis. Y bueno, vamos a primero rotar esto 90 grados para que quede alineada con esta cara. Entonces venimos aquí, podríamos hacerlo manualmente, pero yo prefiero pinchar en las flechitas y poner 90 directamente, entonces me aseguro que el texto queda pues lo más perfecto posible. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito con el Shift pulsado, y bueno, lo importante es que el texto sea un poquito más estrecho que el cilindro, porque si no pues no nos va a funcionar. Y lo último que vamos a hacer va a ser pues subirlo un poquito y meterlo un poquito para el centro. Bueno, ahí lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer para que esto funcione es estirar el texto. Es importante que, aunque lo veáis así, tenemos que alargarlo bastante más para que luego al cortar quede bien. Para eso, pues aquí vamos a estirar. Lo vamos a estirar bastante. Y ahora veréis que está dentro del cilindro, pero eso no es un problema. Eso no es un problema, porque lo que está dentro del cilindro no se va a ver. Entonces realmente no va a suceder nada. Bueno, pues ahora tenemos el texto, la parte de delante, perdón, esta parte de aquí ya coge la curva, pero en cambio esta parte es plana y quiero que sea curva. Ese es el problema. Bueno, primero que vamos a hacer va a ser alinear estos dos objetos. Recordar que con Shift apretado cogemos los dos, con la L sacamos estas herramientas de alineación, y en este caso vamos a esta y nos va a colocar el texto justo en medio, y le podríamos dar aquí también, y así lo tenemos en medio perfecto. Bueno, pues el truco que vamos a utilizar va a ser crear un cubo. Este cubo tiene que ser lo suficientemente grande para tapar todo el texto y tapar todo el cilindro. Entonces, bueno, más o menos a ojo vamos estirando, ¿vale? De tal forma que, no sé si lo estáis viendo, pero tiene que cubrir las dos cosas, tanto el cilindro como el texto, ¿vale? Creo que ya lo tenemos. Si tenéis dudas, bueno, le dais a la, con el cubo seleccionado, le dais a la H y así lo veis como hueco y os dais cuenta de que realmente está todo como toca, sin problemas. Le damos a sólido y este es nuestro cubo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que a este cubo le vamos a quitar el espacio correspondiente al cilindro. Entonces, este cilindro lo vamos a hacer hueco y le vamos a poner, lo vamos a combinar con el cubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero duplicar el cilindro, control D, y ahora realmente hay dos cilindros, ¿veis? Aunque no lo veamos, hay dos. Este último, sin tocar nada más, lo convertimos en hueco y con el Shift apretado seleccionamos también el cubo. Entonces ahora tenemos el cilindro hueco y el cubo. Lo que vamos a hacer ahora es combinar los dos, agruparlos para que se haga un agujero en el cubo. Vamos a control G o agrupar
Y aunque parece que no ha pasado nada, pues no es verdad, porque, ¿veis? Nuestro círculo tiene un agujero. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a dejarlo como estaba y lo que quiero es que este círculo, o sea, hacer el cubo más grande de tal forma que este círculo sea un poquito más grande, pero con la misma forma que tiene ahora. Y ahora veréis con, vale, Alt y Shift a la vez, ¿veis? Me hace círculos perfectos. Entonces, lo que quiero es que sea más grande que el naranja, pero que no pase de aquí, porque entonces a las letras no les va a afectar. Lo voy a reducir, 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 reducir. Hasta aquí más o menos. Y mi objetivo es que las letras se recorten así, como una curva. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer va a ser este de aquí. El cubo lo voy a transformar en hueco. Y voy a seleccionar, además del cubo, las letras. De tal forma que a estas letras que ahora llegan hasta aquí, le voy a recortar todo este trozo de aquí. Es decir, todo lo que está rayado como hueco, se lo voy a quitar a las letras. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues combinando. Le doy a agrupar. Y ya está. Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Es un poquito complicado de hacer, pero la verdad que queda bastante chulo. Y bueno, si os fijáis realmente, voy a hacer que el círculo, perdón, que el cilindro sea hueco. Vais a ver que es un poco trampa, ¿no? Porque parte del texto está dentro del cilindro y no ha quedado cortado del todo. Pero bueno, lo importante es que desde la parte de fuera se vea bien. ¿De acuerdo? Y esto lo podríamos utilizar para prácticamente cualquier forma curva que quisiéramos. Un cono, por ejemplo.